billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Continuamos con la segunda parte de la entrevista con el Sheikh Abdul Karim Paz. Sheikh Abdul Karim Paz es el director de la Mezquita de Tawhid, alhamdulillah. Y bueno, no es por echarle flores, pero es una de las personas que yo tengo como referente en América Latina en cuestiones sobre todas las cuestiones políticas islámicas. Sheikh Abdul Karim, nuevamente a la WhatsApp, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo te va, Sheikh Sajjad? Bien, inshallah. Alhamdulillah, Sheikh. Shukran, Sheikh, shukran por el programa. bueno, sí, la primera parte mucha gente lo ha visto, así que inshallah esperemos que esta segunda parte también tenga la misma acogida. Sheikh Abdul Karim, ya de que usted acepta el Islam, alhamdulillah, eh, y de toda esa búsqueda que hiciste y demás, nos contaste el tema de la revista, que prácticamente fue una especie como de visión, una epifanía, por así decirlo. La pregunta que muchas personas quieren saber es, ¿cómo fue la transición de ser cristiano a musulmán? ¿Escuchas? Bueno, Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. En el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. Bueno, la transición de ser cristiano a ser musulmán, en principio el cristianismo que enseñaron y el cristianismo más de parte de los profetas, que son verdaderos maestros y líderes. Hasta ahí es una enseñanza característica del cristianismo que recoge la tradición de los profetas, y lo que se desconoce para el cristiano totalmente es la rama abrámica de Ismael, es decir, la descendencia de Ismael, los profetas Saleh, Hud, el profeta Muhammad, o sea, el profeta Shuaib o Jetro en la Biblia. Es decir, se conoce muy poco o nada, solamente Jetro se menciona. Y después en el Génesis habla de la bendición que Dios le profiere a Ismael y a su descendencia, que será una nación bendita y grande como los guijarros del desierto. Y una nación bendita en términos de Dios es una nación monoteísta. Y de parte de Ismael, la nación monoteísta por excelencia es el Islam y los musulmanes. Cuando uno conoce eso, como me pasó y como le pasa a tantos, descubre la continuidad de la tradición profética, abrámica, monoteísta, y entonces, al conocer al profeta Muhammad y su manera de ser, de actuar, es muy familiar a la manera de ser de Jesús, con lo cual, y de Moisés y de Abraham, con lo cual uno está dentro de esa tradición monoteísta y solamente carece de información. Ni bien puede acceder a esa información, naturalmente lo acepta, porque es evidente las características de profeta y de infalible y de hombre de Dios que tiene Muhammad, sallallahu alaihi wa oh, sallam. Sheikh Abdul Karim, alhamdulillah, ¿por qué decide usted ir a estudiar la religión? ¿Por qué decide irte a Irán? Porque yo, como te dije antes, yo estaba estudiando filosofía, tenía muchísimas preguntas. El Islam me parecía excelente, o sea, la respuesta a todas las preguntas. Tenía una sabiduría muy, muy profunda, pero había muy poca información en idioma español en Claro, los años, principios de los años 80. Entonces, eh, me dijeron los propios iraníes que me enseñaban lo que sabían, que debía ir a estudiar para tener más conocimiento, porque ellos tampoco podían brindar tanto. El Sheikh Rabbani, que estaba aquí, también me enseñó bastante, pero me dijo que tenía que ir a estudiar más en profundidad y obviamente yo era el que quería hacerlo, así que la necesidad de obtener más información, aprender el idioma para no depender tanto de las traducciones del inglés o al español, que eran muy pocas. Al inglés más, pero igual era muy, muy limitado el conocimiento y las necesidades de conocer y las preguntas a resolver eran muchas más, así que
tenía la posibilidad, decidí aceptar esa beca, ir y, digamos, estudiar en la República Islámica del Islam. ¿Qué edad tenías cuando fuiste? Y yo tenía, en el primer viaje a Irán tenía 26 y en el segundo, que fue cuando me quedé allá, tenía 27. Ya estabas casado. No, estaba soltero. En el 20 Yo me la fui, primera y la segunda vez. no, no, la segunda vez yo estaba soltero, había comenzado a conversar con Masuma, pero bueno, había un obstáculo que era que como yo era una persona que había aceptado el Islam y, digamos, mi suegro tenía sus dudas, sobre todo que él tenía en los planes un familiar, un sobrino, con lo cual se demoró la cuestión. Yo fui a estudiar, estuve 2 años y medio estudiando y cuando volví recién me casé, digamos, aceptó mi suegro y bueno, y pudimos casarnos. Bueno, Shadow Karin, yo que siempre que conozco a su señora y demás y a sus niñas, ¿cómo es esa situación de cómo conocer a Mazuma? Bueno, yo estaba en la mezquita Tauhid y y recién llegado, digamos así, había bastantes iraníes acá, estaba el señor Darianian, que era el gerente general, el jefe de la delegación y de la empresa estatal iraní que hacía las compras en la Argentina de todos los materiales de todas las cuestiones que necesitaban, básicamente alimentos y otras cosas. Y él, bueno, yo me hice bastante, digamos, me hice muy amigo de él y del gerente que le seguía en la escala, el señor Gafari, que eran los que más me enseñaban. Los dos hablaban inglés y yo hablaba inglés. Y el señor Darianian me sugirió, me dijo, mira, ahí hay una chica ahí, está bien para vos. Y yo la vi, estaba ella en el patio de la mezquita, la vi, estaba con su hijab. Y bueno, entonces dije, bueno, y ahí comencé a conversar con mediadores, digamos así, y bueno, y llegamos a un principio de entendimiento, pero existía ese obstáculo de mi suegro. Entonces, ese obstáculo digamos, se eliminó cuando vio que yo había ido a estudiar a la República Islámica y yo volví, fui con dos religiosos a la casa a pedir la mano, con Ah, el Sheikh Rabbani y con su suegro, que era más grande todavía, bueno, el Sheikh Morteza. sí, señor. Era un gran sheikh, un gran hombre. Me acuerdo siempre haciendo Salatul Layl. Acá nosotros estábamos trabajando con Sheikh Mahmoud y el Sheikh Rabbani con traducciones hasta las 2 de la mañana, 3 él se levantaba a rezar. Allahu Akbar. Era muy metódico y un gran hombre, muy sabio, muy, muy fuerte en su fe. Y bueno, con ellos dos fui a pedir la mano a mi suegro y la alcancé. Ahora que Me asegurarle. llevé aliado, me llevé aliado, sí. Candela. Oiga, Sheikh Abdul Karim, y ya que usted obviamente está casado con la señora Mazuma, ¿qué significa ese hogar para usted, básicamente, ese matrimonio? Y bueno, en el Islam tenemos que, Pero no lo quiero adelantar, quiero su opinión. no sé, pero te digo porque en mi opinión es como dice el Islam, dice la ley que dice, Mm, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum, min anfusikum azwaja". por si acaso, ajá. Entre los signos de Dios está que ha creado para vosotros, de vosotros mismos, cónyuges. Esta escuela ahí. Y ha establecido entre vosotros la misericordia, el amor y la misericordia. Y realmente para mí Masuma es una bendición de Allah que tenemos en el Islam que te perfecciona la esposa, el esposo, la esposa se perfeccionan mutuamente, se acercan a Dios, como dijo el Imam Ali alayhi salam cuando le preguntaron por Fátima, como el profeta le preguntó cómo la había encontrado. Como esposa dijo, la mejor manera de acercarme a Dios
Y la verdad, porque el complemento, digamos, el complemento hace al perfeccionamiento. Y sí, yo con el tiempo cada vez me doy cuenta que la complementariedad entre los dos, la verdad es que es signo de mejorar uno, de perfeccionarse uno, de aprender, de crecer, la verdad, de acercarse a Allah. Para Carla, sí. Así que así fue, que incluso yo hice estejada y salió esta ley que dije. Y ella también hizo estejada y salió esta ley también. Mashallah, mashallah. Así que, bueno, gracias a Dios es un regalo de Allah y bueno, tuvimos hijas y gracias a Dios formamos una familia. Mashallah, yo, los que no saben, el Shah Abdul Karim, cuando yo recién llegué a Irán, fue de las personas que me acobijó allá. Shah Abdul Karim, de los que prácticamente me puso a su disposición su hogar y todo eso. Así que yo siempre muy agradecido con el Shah Abdul Karim, con el Sheikh Suhey también, porque en su momento obviamente se me abrió mucho la puerta y alhamdulillah no tengo palabras para decirle Sheikh Abdul Karim que muchas gracias por todo eso. Sheikh Abdul Karim, usted que ha estado tanto tiempo en la República Islámica de Irán, y que sé que nos gusta obviamente mucho ese país, desde un punto de vista religioso, desde su punto de vista, ¿usted cómo ve la República Islámica en su actualidad y hacia adelante, lo que puede suceder con ella? Bueno, la República Islámica es un verdadero milagro. O sea, es una cosa de Dios, como dijo el imam Khomeini, esta revolución la conduce Dios. Y si lo dijo él, que fue el fundador de la República Islámica, sabía lo que decía y sabía por qué lo decía. Y cuántas veces hemos escuchado de los grandes sabios en la República Islámica decir que apenas 50, 60 años atrás jamás nadie hubiera imaginado la enorme transformación que generó la República Islámica, la Revolución Islámica, cómo cambió el mundo, cambió la región, está cambiando la región, y realmente que se haya podido mantener en pie y crecer hasta en boca de sus enemigos, ser reconocida como una potencia regional, y que todo el mundo hoy en día hable de el frente multipolar con tres patas, Rusia, China e Irán, siendo que Irán, desde el punto de vista geográfico, podría ser una provincia de los otros dos. O Ah, sea, muy pequeño. materialmente no se compara, pero tiene una fuerza espiritual milagrosa en el sentido de que en su momento, para impedir que triunfe y luego se consolide todo el poder de las dos potencias entonces existentes, la Unión Soviética y Estados Unidos, Europa, más las monarquías de la región se complotaron para apoyar a Irak, a Saddam en la guerra, y Irán salió triunfador frente a todos. Y se consolidó y luego planificaron toda una serie de complots. De acuerdo a Trump, dice que ningún país fue nunca tan sancionado como Irán. Sin embargo, Irán siguió creciendo y siguió fortaleciéndose. Y últimamente, bueno, llevaron adelante la política de formar grupos de choque con el ISIS, Al-Qaeda y todo eso. Eso también fracasó. Y, y la verdad que ahora está en un proceso de descolonización del mundo islámico que viene progresivamente creciendo a pesar de todos los obstáculos, por lo cual si no es la mano de Dios y si no es la fuerza espiritual, en términos materiales no se explica el triunfo, el éxito y el crecimiento de este proceso y de esta revolución. Si a eso le sumamos todo lo que hay en el Corán y todo lo que hay de los hadices y todo lo que hay de las enseñanzas de los místicos y de los sabios, que muestran el carácter milagroso y el carácter de la ayuda divina a esta revolución, bueno, el cuadro se completa. Así que eso es lo que yo veo. Yo veo que va a seguir creciendo, va a triunfar, es una promesa de Dios. Y además que te diría que no hay alternativa, porque
no se ve en términos espirituales y morales en el mundo actual una fuerza capaz de espiritualizar al mundo, una fuerza capaz de recobrar la importancia y el valor de Jesús, de Moisés, de Abraham, de Muhammad, en ninguna otra ideología, en ninguna otra doctrina, en ninguna otra potencia, digamos. De modo que, bueno, sobre eso hay mucho que decir, pero básicamente creo que es un milagro de Dios. de la rápidamente. Sheikh, estudiaste en el House, ¿en qué te especializaste? Yo estudié primero el Islam en términos generales, hay todo un conocimiento introductorio para conocer el Islam, la jurisprudencia, la creencia, la historia, los hadices, el Corán, el idioma, y después me especialicé en teología. Eh, Primero porque me gusta, y segundo porque creo que es de las necesidades más imperiosas que hay en nuestra región, es decir, conocer los fundamentos de la creencia eh, bien en profundidad para una región que no conoce al Islam. Prácticamente es muy poco lo que se conoce sobre el Islam, y entonces las primeras preguntas tienen que ver con los fundamentos de la creencia islámica. Y después vienen todos los demás que son muy importantes también, la jurisprudencia, el estudio específico del Sagrado Corán es muy importante también, los hadices, bueno, siempre acompañando todos estos conocimientos, está el conocimiento del idioma en profundidad, el conocimiento de la historia también es muy importante porque si no, quedas en un plano abstracto, teórico. Ahora estás haciendo un doctorado, ¿no, Sheikh? ¿Sobre qué es? El doctorado, yo estoy escribiendo un libro sobre el pensamiento o la teología, digamos, en torno a la esperanza social del Papa Francisco y del líder Ayatollah Khamenei, una Ah, comparación. del pensamiento de cada Eh, uno, ¿no? sí, la visión de cada uno, digamos, las cuestiones en común, las diferencias, la complementariedad también, bueno, las contradicciones que puede haber o las diferencias que puede haber, pero cómo se pueden complementar también. Eh, y estoy en eso. Estoy ahora, bueno, con esto del fallecimiento del Papa, pienso que veremos cómo sigue la historia en el Vaticano, pero creo que el tema, más allá del pensamiento específico del Papa, es un poco la visión que tienen los cristianos, ¿no? Sobre el tema de la esperanza social. Está Ok. ligado al tema de la venida de Jesús por el lado cristiano y la venida del Imam Mahdi por el lado Venga. islámico. Che, Abdul Karim, ¿en qué año fuiste a estudiar Irán? ¿86? 87, 86 no viajé, pero me quedé a estudiar en el 87, 1987. ¿Con quién te fuiste? ¿Por qué me fui a estudiar a Irán? ¿Con Porque quién? ¿Con quién? ¿Solo? no, fui con Sheikh Mahmoud. eh, Comenzamos a estudiar el idioma persa. Cuando nosotros llegamos a Qom, no había enseñanza de persa en Qom. Eh, Fuimos en la Juyatía, no nos aceptaban en principio porque no sabíamos persa. Entonces tuvimos que ir a otra ciudad que se llama Najafabad, que En la está a 30 guerra. kilómetros en la guerra, sí, está a 30 kilómetros de Isfahán. Y allí, esa ciudad era de donde era el Ayatollah Muntazeri, que en ese momento era el sucesor del Imam Khomeini. Khomeini. Y allí había una escuela específica para enseñar idioma persa. Entonces allí fuimos y nos metieron a Yem Mahmoud y a mí con árabes, turcos, pakistaníes, a aprender el persa. Pero claro, ¿Cómo? para ellos era muy fácil, porque Claro, más cómodo. para los pakistaníes que hablan urdu es parecido al persa, tiene su similitud. Para los Portugués, español turcos, para ellos.
Claro, para los turcos y los árabes también, porque el persa tiene 60% de árabe. Y bueno, Mahmud estaba un poquito adelantado en el sentido de que sabía un poco más árabe que yo, entonces más o menos eh, guitarreaba un poco más, como decimos acá en Argentina. Pero la cuestión es que tuvimos que empezar de cero, como los bebés, con las figuras, con esto es un vaso y Sí, esto es todo un nos toca desde cero, sí, lógico. teléfono y así. Pero bueno, en 6 meses aprendimos y hicimos nuestros exámenes finales y después a los 3 meses ya entendíamos, no podíamos hablar mucho, pero el tema es que era una escuela que estudiábamos todo el día, o sea, toda la mañana teníamos clases, a la tarde teníamos repaso, teníamos conversación, teníamos que hacer, después teníamos que analizar libros y diarios y artículos, después veíamos televisión, era muy intensivo. Entonces pudimos aprender muy rápido y además que estábamos con otros que teníamos que hablar nada más que persa, Sí, porque claro. no todos hablaban en inglés y bueno, pero Básicamente estuvo bueno. fue, pero Shay, de toda esa transición, perdón, desde que usted llegó hasta ahora, entonces ha visto que ha habido un cambio descomunal en Irán. Sí, sí, hubo un cambio muy, muy grande. Ahora las condiciones han mejorado mucho para los estudiantes. Te voy a contar una anécdota. Yo cuando llegué estaba un francés que después se martirizó, lo martirizaron en la última ofensiva de Irak, al-Mirsad se llamó, la emboscada. En esa última ofensiva fue martirizado. Y él, este francés, Kamel Kurcel se llamaba, Usted, él nos dijo cuando llegamos que, uy, ustedes llegan y ahora todo está mejor, no saben lo que era esto antes. Y ahora nosotros le decimos lo mismo a los que llegan. Pero bueno, la cuestión es que eh, cambió mucho, sí. Lo que pasa es que te voy a explicar algo. Yo estudié 5 años y Jess me llamó porque a los 2 años y medio yo fui de Irán a Colombia. Hice 2 meses de tabligh en el mes de Ramadán y después del mes de Ramadán, un mes más me quedé en Buenaventura. no, ya. Después me vine a la Argentina, me casé y volví a Irán a seguir estudiando. Después de 2 años y medio, estudié 2 años y medio más. Estaba estudiando Loma y el chef me llamó para que lo ayude en la mezquita Tauhid, porque él asumía el cargo diplomático de consejero cultural y necesitaba a alguien en la mezquita. Me llamó a mí y me dijo, bueno, deje el estudio un año y después vuelve y sigue estudiando, porque cinco Mm, años no es mucho tiempo, es como una licenciatura, pero yo creo que se necesita más para venir a la región. Pero bueno, la cuestión es que me vine en 1993 y en el 1994, antes de que se cumpla el año, ocurrió el atentado aquí en Argentina que desgraciadamente y falsamente se le atribuyó a los iraníes que no tenían nada que ver con eso. Y entonces la mezquita estaba en el centro de la atención de todos los medios, era realmente una experiencia muy fuerte, estuvimos más de un mes en televisión y demás. Entonces, no fue fácil conseguir que venga alguien a reemplazarme. Entonces, ese año que yo me quedé acá se transformó en 12 años, 12 donde yo le años. pedía, le pedía siempre al chef poder volver para estudiar. La ilaha illallah. Recién pude volver, que ya directamente decidí irme porque nunca venía el reemplazo y siempre se me decía que espere, que espere, que espere. En el 2005, bueno, nos fuimos. Nos fuimos, el reemplazo no había llegado, pero nos fuimos porque mis hijas estaban más grandes por un lado y por otro lado porque era el acuerdo que nosotros veníamos por un año, pero que teníamos que seguir estudiando.
¿De dónde? Bueno, a partir de entonces el 2005 volví. Cuando volví me dijeron que había pasado mucho tiempo, que tenía que volver a estudiar, de alguna manera, tenía que volver a hacer la carrera, bueno. Entonces tuve que hacer algunas materias de nuevo, bueno, rápido así, y para continuar el estudio. Me acuerdo que a mí me decían que usted está allá en la trinchera, qué sé yo, qué sé cuánto, pero cuando yo volví, en vez de tratarme como alguien que había estado en la trinchera, me dijeron que tenía que ir a estudiar. Sí, entonces cuando usted Entonces llegó en el había 2000, que estudiar un poco había que estudiar un poco algunas cosas de nuevo, pero bueno, bien, gracias a Dios. yo llegué en el 2006, entonces la primera vez que me lo encontré en esa mezquita era cuando ya había llegado. Claro, bueno, yo estaba ahí y Ujú. me acuerdo el director del House, la Ayatollah Arafi, cuando me vio me dijo, bueno, usted tiene que estudiar hasta el magíster y después me habla. Ahí la Entonces, illallah. cuando terminé el magíster, lo fui a hablar y me dijo, usted tiene que fundar una universidad y después me habla. La illallah. Usted me pone unas cargas muy grandes, le digo, escúcheme, así no se puede, no es tan fácil. Bueno, para que Bueno, pero sepa, entre sonrisas y eso, la cuestión es que bueno, después, gracias a Dios, pudimos hacer magíster y después la verdad que el doctorado fue medio una oportunidad que después se abrió, porque yo al principio no pensaba hacerlo, porque eran 4 años de estudio más y yo ya no quería seguir estudiando, quería hacer tablico, o sea, quería hacer discusión. ahora Pero estás después se abrió una estudiando en el oportunidad. doctorado. ¿Cómo? Ahora estás haciendo el doctorado, obviamente. Ahora lo estoy haciendo, sí, el problema es que el doctorado es que cuando vengo de Argentina no tengo tiempo de hacerlo, o sea, es tantas las cosas que hay acá para hacer que me quitan un poco la gana y la Estudiar. O concentración. sea, allá Cuando no se estoy en estudia Irán, más. no, estudiar no porque tengo que estudiar todo el día, pero me quita las ganas de la tesis. Ah, Lo hago más que nada cuando estoy en Irán, tengo más tiempo ya. bueno, mashallah. Sí, Abdul Karim, ¿qué ha sido lo más difícil o qué fue lo más difícil, por lo menos en Irán, para usted? ¿La adaptación fue compleja? ¿Qué le pareció complicado a usted en Irán? No, a mí la adaptación para mí fue muy fácil, porque yo tenía muchas ganas de ir. O sea, es más, te diría que yo idealizaba totalmente a Irán. O sea, realmente yo amaba a Irán, amaba todo lo que estaba pasando, la revolución, a los creyentes, a los sabios. No, no me costó nada. Para mí era realmente lo que yo quería y la sabiduría del Islam es extraordinaria. No, no, no me costó para nada, al contrario. Eh, ¿qué fue lo más difícil? Bueno, lo más difícil fue poder, lo más difícil que ocurrió fue que el reemplazo mío nunca se terminó de concretar y eso generó bastantes dificultades, porque yo todos los años en el verano venía, cuando eran 3 meses allá se paraba por el calor y el verano, y entonces se venía de Argentina a trabajar, pero claro, 3 meses por año no era suficiente, había que estar más tiempo, pero yo tenía que seguir los estudios. Y hubo unos intentos de reemplazo con algunos sheikhes de Irán, pero no terminaron Quedar claro. ¿cómo decirlo? Digamos, claro, de cuajar del todo, o como fuera, o por dificultades con visas y eso, o por falta de adaptación o de tiempo, lo que fuera. Entonces, eso generó sus dificultades, la verdad. Pero bueno, ahora gracias a Dios se acomodaron bastante las cosas y estamos mejor. Inshallah. Sí, Abdul Karim, yo cuando estuve en Irán, tuve la oportunidad de conocer de frente, ver de frente a Ayatollah Khamenei. Yo te hago una pregunta exclusiva sobre quién es, qué significa o qué representa la figura de Ayatollah Khamenei para vos. Bueno, Ayatollah Khamenei para mí es el representante del Imam Mahdi. Es el líder indiscutido y legal, legítimo de los musulmanes. Y siempre me doy cuenta cuando habla que realmente es un verdadero conductor
eh, cuando lo eligieron, me acuerdo que los prisioneros de Irán que estaban en las cárceles de Saddam, en televisión le preguntaron a uno cuál fue el peor día del cautiverio en las cárceles de Saddam bajo tortura y eso dijeron el día que nos enteramos que había muerto, fallecido el imam Khomeini. Y le preguntaron cuál fue el mejor día del cautiverio y dijeron el día que nos enteramos que Ayatollah Khamenei fue elegido. Porque el Ayatollah Khamenei era muy conocido para la gente del frente de guerra, porque él fue comandante de las fuerzas y porque estuvo en el frente mucho tiempo. Y era muy querido, muy amado, y así como el imam Khomeini dijo que él era un sol para la revolución y que él era el verdadero sucesor, que esto lo dijo el hijo, y que fue lo que inclinó a la elección de él, que fue por mayoría en la asamblea de expertos, realmente tiene, bueno, mostró con el tiempo donde eran todas las condiciones y realmente la revolución quedó en las mejores manos, en el mejor conductor. Y Dios le dé salud y larga vida. Así que muy, muy feliz. Ayatollah Misbah decía que todos los días hay que hacer prosternación y agradecimiento a Dios por el líder que tenemos. Yo digo que si alguna vez me preguntan si vi o conocí a un auliá Allah, creo que es él, Ayatollah Jamenei. Eso sí es cierto. Sí, no hay que, a ver, no hay que confundir al Wali el Faqih o al representante del Imam Mahdi con el Imam Mahdi, obviamente, nadie Claro, pretende eso. En el sentido de que uno puede decir, bueno, pero él, a ver, hay muchas situaciones que por ahí su conducción en las cuestiones más finas uno siente que por ahí no está tan presente o no llega. Eso es discutible, pero estamos hablando de la representación del imam oculto, no del imam oculto. El imam oculto sabe todo, digamos, vos claro. no te tropezás con una piedra sin que él lo sepa, digamos, sabe todas tus situaciones, tus condiciones, porque es un liderazgo de parte de Dios, directo. En el caso del líder yo creo que el líder es una preparación para ir perfeccionándose y purificándose para estar a la altura la comunidad de un liderazgo directo del imán. Los sabios dicen así, dice, así como hubo una ocultación menor que fue temporal para acostumbrar a los musulmanes a la ausencia del imán, no fue de golpe, sino que fue paulatina, gradual. La aparición también es gradual y paulatina para ir acostumbrando a los creyentes y a la comunidad a la conducción de un imán, que no es tampoco algo totalmente sencillo, no es la idea de que uno cree que viene el imán y listo, ya está, bueno, ahora listo, todo él lo arregla todo y nosotros lo Claro. vemos como lo arregla todo, no es así. El imán es conductor para arreglar el mundo de una comunidad que tiene que estar espiritualmente capacitada para secundarlo, auxiliarlo en esa tarea, lo cual requiere de una conciencia, una purificación, una capacidad, una unidad, una pureza, una sabiduría, una perfección muy grande. Y eso necesariamente es gradual y paulatino, no es de un día para el otro. No es porque si fuera milagrosamente, bueno, Claro, entonces sí es. Milagrosamente es, pero no totalmente milagrosa, es decir, no es algo que Dios lo hace sin la intervención de la gente, y no es algo que dependa de la gente sin la intervención divina, es una combinación, pero el hombre tiene que perfeccionarse y eso lleva su tiempo. Y la comunidad también, ¿no? inshallah. Sheikh Abdul Karim, ¿cuál es en sí tu rol allí en la mezquita de Tauhid? Bueno, yo en la mezquita me encargo de todas Si bien sos las el director, cuestiones. obviamente, pero tú Sí, informa cuál es tu rol. Ajá. yo me encargo de la administración de todos los temas administrativos de la mezquita. Eh, me encargo de los, de la programación de las actividades. No es que las hago todas yo, sino que voy Ok. hablando, voy viendo, voy programando, voy escuchando, voy, eh, digamos,
coordinando las distintas tareas de difusión, de culto. Y después, bueno, básicamente es eso. Luego las relaciones públicas de difusión, eh, estar al servicio de toda la gente que se acerca, pero también de acercar a la gente y de difundir. Y la enseñanza, las tareas de culto que tienen que ver con los rezos y las cuestiones de culto. No es algo Y bueno, sencillo, ¿no? Siempre hay eh, administración. y básicamente es que vamos presentando el Islam en la sociedad. Es decir, la gente, yo creo que en todos estos años hay muchísima gente, así como hay mucha gente que todavía ignora mucho, ¿no? En el continente, en la región, en el país, en la ciudad. Podemos decir que la mayoría ignora todavía mucho del Islam, pero el trabajo que se ha hecho del Islam en todo el continente ha hecho que muchísima gente tenga la posibilidad de conocer el Islam, eh, y mucha gente es la que cambia su punto de vista, tiene una visión positiva del Islam, sin ser musulmanes, digo, ¿no? Claro, Y contrarrestar toda la propaganda malintencionada o ignorante que, que es muy fuerte, con grandes medios hegemónicos, bueno, que hacen más difícil la tarea en un punto, pero así y todo, creo que, bueno, que con la ayuda de Dios se ha hecho muchísimo. Hay mucha gente que tiene una mirada positiva y que está como si te dijera vacunada frente a todo el veneno que le tiran de falsificación, de tergiversación del Islam, poniendo los peores ejemplos que ellos mismos fabrican o ayudan a fabricar, más allá de los errores o limitaciones de los musulmanes, que también juega, pero mucho más grave que los errores o limitaciones de los musulmanes son la malintencionada propaganda que hacen los enemigos del Islam. claro. Shah Abdul Karim, bueno, vos que has conocido toda la temática y todo este proceso de Islam, porque obviamente venís casi desde los 20 años luchando con este tema del tabligh, buscando el Islam y demás. Has estado en Irán en una época que estaba en plena guerra, básicamente, ¿sí? Te ha tocado también lo de Argentina, todo este tropel que pasó allá en el tema de la AMI y demás, ¿sí? Y te ha tocado, como decimos acá en Colombia, poner el pecho a la brisa, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué expectativas tenés en pro de que el Islam, o qué pensás que puede suceder con el Islam en América Latina? No hablo a nivel mundial, sino en América Latina. Bueno, en América Latina, creo que Dios va construyendo a la comunidad, la va guiando, la va formando, la va moldeando. O sea, como te dije antes, si nosotros miramos 50, 60 años atrás, nadie podría haber imaginado que íbamos a estar donde estamos hoy. Pero al mismo tiempo sabemos que donde estamos hoy es muy principiante, o sea, muy al principio de un fenómeno que seguramente con la ayuda de Dios, así como lo trajo hasta esta etapa, lo va a seguir desarrollando. Las perspectivas son muy buenas porque el mundo islámico está en un proceso de descolonización, de liberación y de fortalecimiento y de unión. Entonces, las posibilidades para el futuro van a ser mucho más que las que vimos nosotros. Las capacidades, incluso te diría que el grado de enemistad que padece hoy el Islam va a ir reduciéndose por la propia incapacidad de los enemigos y por el avance de los creyentes y de los musulmanes. Entonces, y esto lo digo no como un mero deseo así esperanzado, pero sin fundamento, sino lo digo y repito,
basta ver la perspectiva de cómo se ha desarrollado hasta aquí el Islam en esta etapa de revolución y de despertar islámico y de conciencia y de movilización. Y entonces, si vos en esta perspectiva la ampliás, te das cuenta que la situación va a ir creciendo, perfeccionándose. Cada vez va a haber más información, va a ser más fácil. Y las contradicciones y limitaciones que tiene el sistema operante o el poder dominante en lo cultural, en lo económico, en lo político hoy, es tal el grado de desintegración y de, digamos, decadencia que choca con la fitra, choca con la naturaleza humana y creo que va a ir despertando más gente. Así que, inshallah, las cosas creo que van a ir mejorando, pero obviamente hay que esforzarse, hay que hacer cada uno lo mejor que pueda. Mashallah. Y en ese sentido creo que habría que analizar un poco qué es lo que se puede hacer. Bueno, es cuestión de un debate permanente. ¿Y cómo ve la situación del Islam Shia especialmente a nivel mundial? Porque he visto que el Islam Shia ha crecido poco a poco, ¿no? Bueno, el Islam Shia es un poco el motor de todo este cambio. Eh, es realmente la fuente que está, o el movimiento islámico que está conectado con lo más puro del Islam, y creo que es el que está motorizando y movilizando y direccionando este cambio que mencionaba. Y, y bueno, lo que me parece importante analizar es el tema de la adaptación del Islam, o sea, es el tema de la presentación del Islam, la fuerza del Islam en cada región. Yo creo que en el Medio Oriente, en el, digamos, sudoeste occidental, el mundo islámico, las perspectivas, como dije antes, son de crecimiento y de mayor influencia. Y en un momento va a tener que darse eso es en términos generales, pero en el mundo islámico. El tema, si hablamos de Latinoamérica, eh, y ahí depende mucho de los propios latinoamericanos, cómo hagan para adaptar el conocimiento islámico y ese crecimiento en la región central del mundo islámico con respecto a la realidad de América Latina. Estamos en una etapa muy primaria, muy elemental, muy al principio de ese proceso, así que creo que hay que formarse bien, lo mejor que se pueda, y después discutir y hacer o realizar una, una formación lo suficientemente fuerte en calidad y en cantidad como para empezar a darle una impronta más allá de cada país, de cómo se desarrolla el Islam en cada país, una impronta latinoamericana. Bueno, son cuestiones que están en el futuro. Todavía estamos un poco embrionarios en ese sentido. Mashallah. Shah Abdul Karim, ¿tenés miedo, le tenés temor a algo en la vida? No, digamos, hay siempre temor, un temor, digamos, puede aparecer en cualquier momento ante adversidades y cosas, pero tenemos un remedio contra eso que es la súplica y, y la conexión con Allah. Esa es la mejor forma de enfrentar esos temores que obviamente pueden aparecer en cualquier momento a raíz de por ejemplo, bueno, situaciones adversas, puede ser enfermedades, puede ser problemáticas de distinto tipo, pérdidas, las pruebas de Dios que, bueno, que hay que superar. Si en la vida no es todo siempre como uno quiere, Color ¿no? de rosa.
claro, no todo siempre es ideal, no todo siempre es como uno quiere. Hay muchos factores y a veces somos probados y bueno, con la ayuda de Dios, sin la ayuda de Dios es imposible, pero con la ayuda de Dios hasta las pruebas más difíciles se pueden superar. En ese sentido, bueno, confío en Dios y en su ayuda para todas esas instancias. Es decir, no es que no haya ningún temor de nada, pero al mismo tiempo lo modera el hecho de saber que, bueno, Dios escucha y aún en las situaciones más difíciles Dios está y nada sucede en vano y nada sucede sin que Dios lo sepa y sin que Dios lo vaya dirigiendo a él, más allá de las intenciones que por debajo cada uno se pueda apropiar, ¿no? O querer apropiar. Hey, en Mm. América Latina hay muchos sabios, con muchos sheikhs, obviamente. No me considero, obviamente, entre ellos. Lo tengo usted, Sheikh Ah, Mahmoud, Shah Osvaldo, Abdul nosotros Karim. somos principiantes y gracias a Dios hemos aprendido en relación a lo que no sabíamos, la ignorancia total que Ah, teníamos antes de conocer el Islam, hemos aprendido gracias a Dios, pero obviamente todavía falta faltamos. mucho. Bueno, mi pregunta va basada en el sentido de que, ¿cómo le gustaría, Sheikh Abdul Karim, que inshallah las personas lo pudieran recordar? ¿Cómo no te entendí? ¿Cómo ¿Cómo? te gustaría que las ¿Cómo? personas te pudieran recordar? Y ojalá que yo pueda ser un puente para que otros profundicen más el Islam, digamos, que sea alguien que facilitó la tarea para profundizar más allá. Eh, Así como nosotros tuvimos facilitadores, personas que con su estudio, con su andar, nos acercaron la posibilidad de conocer el Islam, que nosotros podamos servirle a muchos en el futuro, en el presente y en el futuro, para que puedan profundizar y puedan llevar el Islam más arriba todavía, o sea, la islamización más arriba, no el Islam, la islamización más arriba. Inshallah. Así que como alguien que, bueno, que diga, bueno, mirá, eh, qué bueno esto, digamos, qué ayuda para conocer el Islam le podamos ofrecer a la gente. Y eso va a estar bueno, inshallah. De alguna manera nos hace partícipes de la construcción del plan de Dios. Si nosotros logramos que en el otro mundo Dios tenga la misericordia de decir, bueno, pusieron pusieron algo ustedes para esto, para la Bueno, islamización del mundo, la verdad que sería un orgullo, un favor y una misericordia muy grande y bueno, sería motivo de mucha felicidad. Veremos, ojalá. no, yo te hago la pregunta porque muchas personas siempre eh, le preguntan a uno cómo uno quiere ser recordado y demás, pero bueno, yo a veces no soy yo nadie para hacer, para yo poder obviamente contestar. Sheikh, ¿usted se acuerda que usted se fue conmigo a la entrevista cuando yo entré en el house y nos hicieron una pregunta? Yo hice una pregunta y los tipos se quedaron viendo. Yo esa pregunta se la quiero hacer a usted. ¿Usted se acuerda cuál fue la pregunta? No, Al final fue, ¿qué significa ser un sheikh? ¿Se acuerda? no, no me acuerdo. ¿Y qué te respondieron? Sí, ellos se miraban y tiraban la bola a uno y no supieron qué decirme. Yo me acuerdo. Yo ahora le pregunto a usted, ¿qué significa ser un sheikh, un religioso? Mira, yo cuando la primera vez que Jeff me dijo de estudiar el Islam, yo no sabía, la verdad que no tenía en mente para nada, ni ser sheikh, ni sabía lo que era ser sheikh, no tenía la más mínima idea. Yo lo que quería era aprender el Islam, conocer más, pero el oficio de sheikh, la verdad que lo fui con el tiempo, fui
dándome cuenta, digamos, de que, bueno, el estudio había que enseñar y había que hacer cosas de sheikh, que bueno, como por ejemplo, bueno, ocuparse de las cuestiones de culto, de, no sé, desde un entierro, un matrimonio, un lavado de muertos, bueno, muchas cosas que obviamente hacen a la tarea de un sheikh. Tratar con la gente, ser un poco psicólogo, ser un poco filósofo, ser un poco teólogo. Em, Creo que uno tiene los modelos más elevados, más perfectos, que son la familia del profeta, el profeta y Ahlul Bayt, los imames. Y, y después tiene los sabios y los creyentes, y tiene que tratar de brindar lo mejor que puede de acuerdo a sus capacidades. El conocimiento, el estudio es una, y el trato con la gente, y la bondad, y el servicio, y el sacrificio. Y que Dios ayude, la verdad, porque la tarea es inmensa, es muy grande. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil la constancia, llevarla a cabo siempre, digamos, cumplir siempre como Dios quiere. Eh, pero bueno, ser sheikh es una manera de intentar hacer con todas las limitaciones lo que hacía el profeta, ¿no? Me acuerdo cuando estudiábamos, decían ustedes tienen que agradecer a Dios porque ustedes están haciendo la tarea de los profetas. El Imam Khomeini también decía a los docentes que la docencia es una tarea de los profetas y ustedes tienen la inmenso valor y responsabilidad de llevar a cabo la tarea de los profetas. Así que bueno, ser sheikh pienso que es eso, que es intentar ser un facilitador, un servidor permanente y de la mejor manera para ayudar a la gente a acercarse a Dios y bueno, y a estar mejor. Sea, yo lo admiro mucho, Sheikh Abdul Karim. Yo se lo digo textualmente, sin bedune taruf. Yo lo admiro mucho eh, por todo, obviamente, lo que usted ha contribuido. Ahora que escucho el proceso suyo, desde muy temprana edad buscando la luz. Y bueno, alhamdulillah, eh, si bien tengo una Ahora, yo te responsabilidad digo por una su... cosa, yo veo en los reportajes que vos hacés gente que antes que yo empezó a buscar ya, de No, gente de es 10 años, cierto, 8 no es años, cierto, Sheikh Abdul Karim. Lo que pasa es que se lo digo 8 años, yo. 14 años, 12 años, mucha gente, la verdad que son maravillosos, o sea, tienen un futuro brillante. Cuando yo lo digo en el sentido de que sea como sea uno en entregar ser cristiano y aceptar el Islam, nacer cristiano, aceptar el Islam y después hacer el recorrido como religioso. Cuando me puso la mamá a Nuri Hameduni, que Shoar le dijo, fue cristiano y él me volteó y se sorprendió. Inclusive hay una foto que me agarró, fue el único que agarró la mamá y me la besó. Y me dijo, va a tener mucho éxito, me dijo así. Y me dijo, un día esto venga por acá para que nos sentemos a dar y cuénteme qué fue lo que pasó. Sí, yo le dije, uy, supiera cuántos colombianos, cuántos latinoamericanos hay que aceptaron el Islam. Y le dije, what, que venga Bueno, para yo conocerlo. un día te voy a hacer yo el reportaje a vos, porque Inshallah vos no ta'ala. haces los reportajes a los demás. La historia mía también es bastante compleja, Shatul Karim, pero Bueno, pero escúchame, yo te tomame la invitación. Yo un día bueno, hacemos al revés. bueno, está bien, está bien. No hay problema entonces. Me tomas la... Así la gente conoce tu trayectoria, cómo fue, cómo Dios te ayudó. Es importante. Bueno, Shatul Karim, nosotros tenemos 14 masumín, 12 imames. ¿Hay alguno en especial de ellos? O sea que todos culan dura luaje, todos son una sola luz, pero hay algunos que, una historia de algunos que más le, le, le impacte. Claro, todos tienen historias diferentes. Y la verdad te digo, yo cuando estuve en Irak, lo que sentí en la tumba del Imam Ali, mashallah, te podría decir que fue lo máximo que yo podía llegar a sentir de la presencia de un imán fue en Najaf, Me en la erizo tumba del nomás con Imam Ali. escuchar eso.
Y después, obviamente, cada imam es, en muchos son iguales, en muchos tienen mucho en común, pero cada uno tiene su particularidad. El imam Mahdi alayhi salam es un imam, eh, como te diría, viste, el imam Ali alayhi salam tiene toda la fuerza, digamos, la luz del profeta y con el profeta y desarrolló todas las dimensiones del Islam. Otros imames estuvieron más impedidos, o sea, en menor medida pudieron mostrar su capacidad o la mostraron de manera diferente en circunstancias diferentes. Por ejemplo, no ejercieron gobierno, pero no ejercieron un gobierno total, siempre ejercieron una forma de gobierno, ¿no? Con sus limitaciones, pero no el gobierno de toda la umma, eh, que, 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 digamos, muestra todas las capacidades y todas las potencialidades. Pero siempre me parece que el imam Mahdi alayhi salam es como la síntesis o sea, así como el imam Ali es la fuente de toda la luz de los imames, el imam Mahdi es como el que sintetiza todas las capacidades, no solamente de los imames, sino de los profetas. O sea, era como el, Entonces, la verdad que el liderazgo del imam Mahdi es extraordinario y ojalá que podamos conocerlo ya Allah, más y más y más, porque es la fuente, digamos, el conocimiento del Islam está ligado al conocimiento del imam, y el imam es una meta muy, muy alta, muy, muy alta, una vara muy alta, conocer al imam, tener la aprobación del imam, ser del círculo del imam. Ahora círculo, hay muchos círculos, por lo menos de algunos de los círculos. Son palabras muy mayores, la verdad. Son muy grandes. O sea, yo hoy estaba pensando justamente eso, que nosotros en nuestra cabeza y en nuestro lugar que ocupamos, es como si te dijera que es una baldosa de 1 metro cuadrado. O sea, sí, ellos tienen todo sí, el mundo en su cabeza, todo el mundo, sí, todo lo que pasa en todo el mundo. O sí, sea, sí, sí. nosotros Impresionante, no ¿eh? tenemos ni idea. Nosotros estamos en una situación muy limitada, muy chiquita, digamos así, estamos llenos de cosas complejas. Pero la verdad es que esos hombres son, digamos, palabras muy mayores. O sea, Abdul Karim, Y bueno, el imam Mahdi también es muy importante, pero después cada imam es una luz, o sea, cada imam te brinda, digamos, esa luz del imamato. El además, imam Hussein, por ejemplo, el imam Hussein es muy especial también porque es muy profundo, ¿viste? Cuando llega el momento de Ashura y de Arbaín, el contacto con el imam Hussein es muy, muy fuerte y realmente es uno de los que moviliza a todos los musulmanes, a todos los creyentes, a todos los creyentes y a todo el Islam. Que si cada tanto viene una inyección de fuerza y de sacrificio y de lucha y de fe y de fortaleza y de paciencia y de sabiduría y de bondad, concentrada en todos los episodios de Karbala, y eso ya te pone en una situación después, bueno, eh, quizás eso es muy, muy intenso, ¿no? claro. Porque son muchos días. En los otros imames, los recuerdos de los otros imames son más, por ahí no son tan, al menos que uno se dedique más, pero no son tan intensos, aunque ahora están haciendo cosas muy importantes, los 10 días de Fátima Zahra, los 10 días de Fátima Que Masuma y del Masuma y Imam el Imam Reza, Reda. claro, eh, y Ay, a los imames se lo está recordando más, y hay más ujú. congresos de cada uno de los imames. Por eso te digo que el futuro
es extraordinario. Cuanto más conocimiento se tenga, más fe y más buenas obras va a haber y Claro. más bello va a ser toda la vida de los hombres y la sociedad y demás. Así que, pero bueno, vamos a ver, estamos en una época complicada también porque la oscuridad es grande y las fuerzas enemigas de Dios son fuertes, y están haciendo mucho daño, mucho mal. Mucha gente está muy mal. No, Mucha gente está muy envenenada, muy nerviosa, muy temerosa, muy desilusionada, muy desesperanzada. Eso también se ve hoy en día bastante, ¿eh? Nosotros tenemos el Islam es como oxígeno, entonces vos podés estar en ambientes sofocantes porque si en la medida que tenés una conexión con el oxígeno, con la vida, con la esperanza, con la sabiduría, con la belleza, bueno, podés estar en este mundo tan cruel. no, además, como usted decía, sobre el imán Mahdi, ¿no? Eh, Era prácticamente el imán que podrá desplegar como todo su conocimiento, ¿no? O sea, Abdul Karim, todas sus alas, prácticamente, ¿no? Claro, Eh, así como el imán María es la fuente de todo lo que viene, el imán Mahdi es la llave para conocer todo eso en sus dimensiones más extraordinarias. claro, Vos pensás que además viene Jesús, viene el Heder, viene Salman el Farsi, viene un montón, viene el Imam Hussein, después viene todo los Beit, o sea, es el que va a generar esa conciencia que hoy nosotros resucitamos con eso, con esa conciencia, pero todavía en su etapa más embrionaria, chica. como digo, en su etapa más del principio de una cosa que va a suceder y que, bueno, pero ya ser parte de eso es una gloria. Si nosotros podemos ser parte de eso hasta el último suspiro, es una Inshallah, bendición enorme. Vos pensar inshallah. la cantidad de gente que no tiene ni la más mínima idea de lo que estamos Mm. hablando. No saben nada de nada. Shadul Karim, perdona que y mira que en realidad, eh, como yo estaba haciendo contenido con mi hijo que me tocaba, los videos que a veces subimos, y me topé obviamente con la historia de Sheikh Mufid, ¿no? Hizo la fatua y tenía supuestamente un error y después el imán le mandó, o sea, y mi hijo me decía, papá, pero impresionante cómo el imán le dice, no, no se preocupe. O sea, Haga lo que Ashadu, tiene que hacer. claro, hasta Ashadu Tashem y Makoni, o sea, están siempre atestiguando todo lo que nosotros hacemos, ¿sí me entiendes? Shadu Karim, como usted decía, son un grupo, las personas que alhamdulillah pueden purificarse, pero el imán se da cuenta de cada cosa que nosotros hacemos. Es como si nosotros estuviéramos aquí, esta es la palma, este es el imán, la Billah, y nosotros estamos un puntico, y él está pendiente de todo lo que nosotros hacemos. Sí, o sea, mantiene siempre pendiente lo que hacemos, siempre todo lo que sucede, y realmente Sí. es, uno no alcanza Creo que como, lo, ver, ¿no? Uno no alcanza a imaginar la dimensión de lo que realmente es un imán, ¿no? De lo que realmente un imán significa. Como usted dice, no estamos ni en pañal, estamos en una etapa realmente embrionaria, como usted dice. Eso sí es cierto. sí, creo que nosotros, yo creo que tenemos que pedir que podamos cumplir una misión, que digamos, bueno, eh, imagínate cuando estemos en la otra vida, podamos decir, bueno, yo la vida, como viste que vos hace poco creo que hablaste del tema de las preguntas que vienen el día del juicio, la juventud, cómo la usaste, el dinero, cómo lo usaste, eh, si tu vida, qué hiciste, eso, uno pueda decir que tuvo una misión, la pudo cumplir y esa misión ayudó a el objetivo de Dios y del imán. Claro. Esto es una gloria, eso es una bendición y eso creo que hay que pedirlo, es decir, que no sea una vida que Abdul no Karim. aportó mucho, Y digamos. mira que yo peleé unos hadices que no simplemente basaban en el tema de, usted acaba de decir una cosa muy acertada. Cuando uno pasa la otra vez en Show Ta'ala, Los Ángeles le preguntan a uno qué trajiste. Y la persona contesta, no, rezo. Y le dice, aquí todo el mundo reza. Ayuno, aquí todo el mundo ayuna. ¿Qué trajo? ¿Me entendés? ¿Cuál fue la diferencia que hiciste con los demás? ¿Sí me entendés? Y es lo que usted básicamente acaba de hacer algo
que contribuye en pro al Islam, ¿sí? En algo que contribuye en pro de que la gente conozca el imán, conozca obviamente la religión que es la que básicamente queremos ayudar a que la gente venga hacia ella, ¿no? Sheikh Abdul Karim, voy a hacer dos preguntas para que inshallah ta'ala terminemos. Uno, ¿cuál es el mensaje que usted le deja a le da a los jóvenes, básicamente? Bueno, a los jóvenes que desarrollen que encuentren su vocación, aquello que realmente les gusta hacer y que sea algo constructivo, que sea un buen servicio a la humanidad, que sea un buen servicio al prójimo, que sea algo que les haga sentir orgullosos y útiles. Y cuando conozcan esa vocación, que es lo que les gusta, en definitiva lo que les gusta, lo que no les causa un tremendo esfuerzo y que no les disgusta, que lo que les gusta hacer, y ese hacer que sea constructivo, que sea lo más constructivo que pueda. Una vez que encuentren eso, que no se detengan en el perfeccionamiento y en el dedicarse a construir esa vocación y a llevar adelante esa vocación, y que el entretenimiento, la diversión y todo eso sea como parte de una recreación de ese esfuerzo central que tiene que ser la construcción de su personalidad, de su aporte, de lo que les va a hacer sentir que han sido útiles y que han hecho una tarea importante. Y que esa vocación tiene que estar ligada a Dios y al plan de Dios y al imán, o sea, al líder de Dios, al representante de Dios. Cualquier vocación que sea, médica, ingeniera, no sé, pintor, artista, lo que fuera, pero que tiene que tener un vínculo con la centralidad del objetivo de Dios. No puede ser un vínculo de, no sé, Dunia. quedar bien con un sector social, con la familia, de tener plata. Eso no, eso todo se pierde, eso queda en nada. O sea, eso es de aquellas cosas que desaparecen y no queda nada. Tiene que estar vinculado a Dios, esa vocación, porque esa vocación viene de Dios. O sea, es Dios quien nos creó, Dios quien nos dio la existencia. Entonces, debe estar esa vocación unida a Dios y debe además, en ese camino debe suplicar, porque no es posible desarrollar ninguna vocación, ninguna cuestión sin ayuda de Dios. Nosotros en cualquier momento nos agarra, no sé, una enfermedad, un virus chiquito, nos destruye. O sea, no tenemos ninguna estabilidad garantizada, no tenemos... Todo es relativo, todo es, digamos, todo se nos puede quitar, y debemos saber quién es el que nos da y trabajar para él. Y entonces desarrollar esa vocación vinculada a Dios. Y si lo logramos, entonces alcanzaremos lo que decíamos antes, de ir al otro mundo y decir, bueno, la verdad que no fue una vida en vana y fue una vida de la cual yo en esta instancia, en el otro mundo, viendo todo lo que pasó en este mundo, todo lo que hicieron todos los demás, sentir un orgullo de que yo, gracias a Dios, aporté, hice algo. O sea, que los que están por encima mío digan, bueno, lo tuyo también tiene valor, ¿viste? O sea, no es tan grande como lo de otros, pero es algo. Y no que uno va con la mano vacía, Dios nos libre. La verdad que sería, No, porque no hay posibilidad de volver, ¿me entendés? Ya no, no, está, se no. perdió, se perdió. Y yo creo que un castigo infernal debe ser eso, debe ser la conciencia de que perdiste el tiempo y malgastaste la capacidad que Dios te dio para estar con los mejores. Eso debe ser un dolor irreparable, irreparable en esa instancia, salvo que Dios tenga misericordia y no sé, encuentre alguna excusa como para que encontrarte alguna cosa que hayas hecho que pueda haber servido, pero si no, estás perdido. No, es verdad. Así que eso, los jóvenes tienen pura fuerza, pura capacidad, vitalidad. El problema del joven es que cree que esa riqueza, esa fuerza es eterna y que no tiene dueño más que sus propios deseos y satisfacer todo con una egolatría
Ese es el gran peligro de los jóvenes, de la juventud que todos tuvimos. No ser conscientes de dónde viene esa fuerza, esa vitalidad y para qué está y cómo utilizarla de la mejor manera. O sea, ¿te acordás cuando éramos chicos nos contaban el cuentito de los chanchitos, ¿te acordás? Los tres anchos, ajá. Sí, el chanchito que se pasaba, bueno, el famoso cuento de la cigarra, ¿viste? Que se pasaba cantando, y yo la hormiga trabajando, bueno, los Sí, chanchitos sí. también, hacían la casa fuerte y cuando venía el lobo, bueno, Me escondía, el otro son soplaba y la todas las tumbaba. enseñanzas, eran las enseñanzas que había antes para estimularte a que no pierdas el tiempo. El Imam Khomeini también decía, la juventud es el momento de la construcción, en la vejez ya haces lo que podés, pero ya podés poco y ya más, tenés más conciencia pero menos fuerza. Por eso hay un Ujú. hadiz que es muy importante que dice que Allah ama a los jóvenes viejos. Es algo así, no sé si es textual, pero esos Ahí, jóvenes que son sobrios, que son maduros, que son pensantes como si fueran viejos, son jóvenes. Si tienen la conciencia o la madurez, la seriedad, eh, la experiencia de los viejos, pero son jóvenes, es una combinación ideal. Vos sabés que te puedo decir una cosa, pero es importante para lo que están dale, oyendo. dale, dale, dale. Una de las pruebas de la existencia del espíritu, yo siempre lo digo en las clases cuando doy, porque el tema del espíritu es un tema importante, bueno, en filosofía se habla mucho. Hay muchas pruebas del espíritu, pero una de ellas es que vos le decís a una persona, le decís, a vos te gustaría, tiene que ser una persona de 50, 60, 70 años. Y de menos 40 también. Vos decís, ¿vos te gustaría tener 20 años de nuevo? Y te va a decir probablemente lo que yo digo. Depende. Si vos me decides tener 20 años con la conciencia de hoy, sí, ya te firmo. Donde vos me digas, yo te Somos firmo. Ahora, si millonarios. me decís, si me decís tener de vuelta 20 años con la conciencia que yo tenía a los 20 años, no. Déjame No, así como estoy. Déjame así como estoy, por más que tenga el cuerpo machucado. Y eso es una prueba de la existencia espiritual, porque esa conciencia que vos tenés hoy, vos querés el cuerpo de los 20 años, la fuerza, la salud, la vitalidad, la energía, pero no la conciencia de los 20 años, no el espíritu de los 20 años. Vos querés el bacala. espíritu de ahora en ese cuerpo juvenil. Entonces, eso muestra que somos un compuesto de dos cosas. La conciencia, el espíritu, digamos, básicamente el conocimiento, que es espíritu es conocimiento. Conocimiento y espíritu son casi sinónimos, o sea, es una cualidad del espiritual el conocimiento. La conciencia de Dios, de uno mismo, del mundo, y el cuerpo es otra cosa, y la conciencia es otra cosa. Entonces yo quiero tener 20 años, el cuerpo de los 20 años, y cuidarme, la salud y ejercitar y hacer todos los que por ahí las cosas que uno Así es. no previó, no vio, no se dio cuenta, pero no me saques el espíritu de ahora, no me lo vuelvas atrás para tener todas las pesadillas de volver a construir, no. Ah, yo, por ejemplo, Éramos a los 20 años éramos muy inconscientes, o sea, sí, digamos, muy inconscientes. yo Entonces eso, bueno, tengo un sí, profesor una vez que me dijo, cuando vimos la primera de Ayatollah Jamenei, que estuve en el House allá en el 2009, el profesor me dijo, yo ya lo había visto antes en Qom, en Irán, hace mucho tiempo, perdón, en Teherán, pero ahora que lo vi, Manaviate Bishtare, tío, su espiritualidad había crecido más. Pero la segunda vez que lo vi, el tipo salió, me dijo, impresionante. La primera vez lo vi bien, pero esta fue muy impresionante. O sea, que había la parte espiritual ha crecido, crecido, algo como lo que me acaba de decir, ¿no? Que el espíritu uno lo fortalece. Y a veces pasa, Shadur Karim, que pasa el tiempo y uno se encuentra con personas igual de hace 10 años o peores en un estado o igual y no han crecido. Sí, no han crecido. Y puede tener economía, puede tener lo que sea, pero no han crecido desde un punto de vista espiritual. Shadul Karim, vamos cerrando, inshallah, tal. Te voy a hacer una pregunta. Tienes 2 minutos para que nos contestes. Y esta sí, pregunta no te la he hecho.
¿Qué significa el Islam para vos? A ver, el Islam es el camino que Dios nos da, la guía que Dios nos da para desarrollar ese espíritu, esa conciencia. El Islam es como el aire que uno respira, es como el agua que uno toma, como el alimento que come, como la luz que ve, como el sonido que escucha. O sea, es vital, pero es mucho más que el agua, el sonido, el alimento. O sea, todo aquello que dije desde el cuerpo. El Islam es el sonido, la música, o digamos el sonido, el aire, la luz del espíritu. O sea, el Islam es lo que necesitamos para desarrollar lo esencial que es el espíritu, porque el espíritu es lo que queda, el cuerpo queda acá, digamos. El cuerpo necesariamente se envejece, se deteriora, se destruye, pero el espíritu no, el espíritu es ascendente. Por eso, como te dije antes, vos querés tener 20 años, pero con el espíritu de ahora. Si el espíritu se deteriorase, se envejeciese, se destruyese como el cuerpo, vos dirías, no, dame el espíritu que tenía antes. No, nadie dice eso. No. Dame el espíritu que tengo ahora. Entonces, hay un boxeador argentino se llamaba Bonavena, decía, le preguntaron qué era la experiencia, dijo, la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedas pelado. Eso que él dice, la experiencia es el espíritu, es la conciencia, ¿entendés? Eso dice, la conciencia la tenés cuando ya te quedas pelado. O sea, cuando vos decís, pucha, si tuviera 20 años de vuelta, qué extraordinario yo sería, porque no cometería los errores que cometí, haría todo lo mejor que pudiese, y entonces eso muestra esa cuestión espiritual. Bueno, Che, Abdul Karim, nada, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Es una alegría para mí realmente, después de escucharlo tan zamimi, tan cerca, básicamente, he aprendido muchas cosas, créanme, y me ha mandado a reflexionar muchas cosas. Esperemos que, inshallah ta'ala, todas las personas que escuchan este programa también eh, les sirva igual como me ha servido a mí, reflexionar. Muy agradecido, Sheikh Abdul Karim, y bueno, bienvenido sea. ¿Algo más por aportar? no, bueno, te quería agradecer yo, el programa es muy bueno, muy importante, los testimonios son muy importantes, enriquecen. Lo de los demás, los de uno, el intercambio, el escuchar a otros, ver cómo Allah opera en la gente, cómo ayuda, cómo se conduce la gente hacia Dios. Bueno, es realmente muy importante. Así que bueno, ya veremos de cuándo yo te hago Entrevista a la mí. entrevista y así tú la pasas para que la gente lo conozca también, inshallah. La pasamos en todos lados. Bueno, Sheikh Abdul Karim, muchas gracias. Saludos a la familia. Y bueno, salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dale, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saludos a todos, inshallah.